Entonces recordemos que estos sirven para reponer el líquido perdido, como hemorragia, como deshidratación, también nos sirven para compensar la presión arterial cuando se entra en shock y muchas otras aplicaciones que vamos a ver. Recordemos fisiológicamente que si una persona pierde líquido intravascular, la presión hidrostática capilar va a disminuir y entonces va a disminuir también la perfusión a los tejidos. Entonces, si disminuye la perfusión a los tejidos, estos comienzan a entrar en necrosis y el paciente se nos muere. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que ante vasos normales podemos poner líquido para compensar esta situación. ¿Por qué dije normales? Porque hay situaciones como la sepsis o los tejidos necróticos donde la captación de líquido se altera. Entonces aquí vamos a tener que utilizar otros tipos de soluciones que vamos a ver. Entonces las soluciones las podemos clasificar en dos, en cristaloides y en coloides. Cristaloides son las soluciones iónicas, o sea, agua con cloruro de sodio, la solución de lactato Ringer, dextrosa, todo eso, que se utilizan de primera línea, son los más baratos, son los que se utilizan a cada rato, y que en situaciones especiales vamos a pasar a los coloides, que son soluciones más complejas, son orgánicas, moleculares, más costosas obviamente, que tienen indicaciones especiales, pero que para reponer volumen o para utilizarse en situaciones agudas no se ha demostrado que este versus este sea mejor. Entonces aquí les pongo un cuadro de lo más importante. Entonces aquí tenemos los ejemplos cristaloides y los ejemplos coloides, que aquí no le puse, pero coloides también son consideradas la sangre y el plasma, importantísimo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias claves? Los cristaloides, igual ya dijimos, líquidos con iones, estos son líquidos más complejos. Los cristaloides son baratos y accesibles, eso es lo que hace que sean la primera línea, pero no porque sea indicación médica, sino más como administrativo sanitario. Los coloides son costosos, son poco accesibles. Los cristaloides dan edema, dan acidosis, porque estás metiendo algo que es diferente al cuerpo. En cambio, coloides son muy parecidos, tienen presiones coloidosmóticas que jalan líquido y entonces se previene el edema y también previene la acidosis porque no estamos dando iones. Algo bueno en cambio los cristaloides es que raras veces dan reacción adversa a medicamentos. Puedes dar dosis indiscriminadas entre comillas de líquidos que no pasa nada. En cambio los coloides, estos tienen alto riesgo de falla renal, de muerte, tienes que usar dosis fijas y estos son alérgenos, o sea, estos pueden provocar alergia justamente porque son moléculas orgánicas. Así que tengan en cuenta este cuadro, muchachos, que es súper importante, y vamos a ver los ejemplos. La solución salina al 0.9% es una solución considerada como isotónica, aunque miren, si sumamos 154 del sodio y 154 del cloro, nos da 308, que es más que lo que tiene el plasma, que es 280 a 290, pero igual, la diferencia es tan poca que se le considera como isotónico. Cuando usamos solución salina, grábenselo en su corazón, en reposición aguda de volumen. Claro, si un paciente está en una hemorragia, obviamente lo mejor será darle sangre, pero como eso es más complicado de conseguir y necesitas para ese momento, la primera indicación o la primera línea es solución salina. Entonces vas a usar en trauma, hemorragias, deshidratación grave, cetoacidosis, el estado hiperosmolar, o sea, complicaciones agudas de la diabetes que son hiperglucémicas, o dilución de medicación. Esta es otra indicación que se utiliza las enfermeras para diluir medicamentos. El lactato de Ringer tiene la siguiente composición, da una osmolaridad de 274, o sea, es un poquito hipoosmolar, pero también no es importante esta diferencia. Se le utiliza en pérdidas gastrointestinales, muchachos, importantísimo. Entonces, si yo les pongo esto, ya saben sus indicaciones: diarrea con deshidratación, vómitos, ostomías, cirugía abdominal, quemaduras, trauma. O sea, trauma, segunda línea. La primera línea era la solución salina al 0,9. Y la pancreatitis. Ahora, dos cosas que deben tener en cuenta. Primero, contraindicado en insuficiencia renal crónica, importantísimo. ¿Por qué? Porque el riñón no puede manejar estos iones de aquí. Y se queda más tiempo en el plasma, da menos edema que la solución salina, pero se complica. ¿Por qué se complica? Por los componentes. Por el lactato puede dar hiperlactatemia, por el cloro puede dar acidosis metabólica hiperclorémica, puede dar hiperpotasemia. Todo esto tenemos que tener muy en cuenta al rato de dar lactato de Ringer. En la dextrosa no le usamos como volumen. Ojo, esto es importantísimo. El paciente que se desangra, el que tiene diarrea, todo eso no usamos para volumen, no.
Hay las presentaciones de 5, de 10, de 50. La dextrosa se utiliza para alimentación parenteral. ¿Por qué? Porque es agua con azúcar. Entonces, esto nos sirve para hipoglucemia y mantenimiento de las necesidades basales. Ahora, si en largos periodos de tiempo, o sea, no es una tarde, sino son días los que vas a tenerle a tu paciente con dextrosa, es importante cubrir la dextrosa y el sodio y el potasio en ampolletas para cubrir las necesidades diarias. Se utiliza de la siguiente forma. Esto, muchachos, son los valores que ustedes necesitan saber para toda la vida, que son: el líquido necesario es de 30 a 35 mililitros kilo, más las pérdidas. Entonces, ese es el líquido de dextrosa que yo voy a utilizar. Voy a cubrir 20 a 22 kilocalorías, o sea, el 30 y el 20 se usan para mujeres y el 35 y el 22 se usan para hombres, más el factor de actividad, eso es para la glucosa. El sodio necesario es lo que voy a utilizar en las ampolletas de soletrol sodio, el potasio igual, o sea, todo esto de cómo se calcula la nutrición parenteral lo voy a poner en otro video, así que tranquilos muchachos. Y recordar que la nutrición parenteral total es de alta osmolaridad, esta es la que tiene indicaciones muy específicas, no se les pone a todo paciente, porque requiere de vía central y utilizar otros componentes, pero les digo, todo esto lo voy a poner en otro video, así que tranquilos muchachos. Los coloides, por el contrario, son las soluciones complejas orgánicas y bueno, esto es muy sencillo. ¿Cuándo utilizamos sangre? En pérdida de sangre. Gracias, mentiras. O sea, en realidad sí, sangre para pérdida de sangre, o sea, no tiene ninguna ciencia. Claro, si es que el paciente ya recibió muchos líquidos por una hemorragia, lo mejor será dar paquetes globulares para compensar la anemia. Pero de todos modos, esta es la indicación principal, así de fácil. El plasma, adivinen muchachos, pérdida de plasma, igualito. Pero ahora, ¿cuándo se pierde plasma en específico? En los pacientes quemados, esto es primera línea, el plasma fresco congelado, pérdida de proteínas como las enfermedades hepáticas, todo eso. La albúmina al 4% es costosa, alérgica, pero se ha demostrado en muchos estudios, sobre todo en el estudio SAFE, que es muy útil en sepsis. Muy útil en sepsis. ¿Por qué? Porque ahí el vaso se dañó. Ahí necesito un líquido con presión coloidosmótica que me prevenga del edema, ¿sí? Está contraindicada en pacientes con trauma craneoencefálico porque se piensa que aumenta la presión intracraneal. De hecho, este estudio del que les hablo dilucida un riesgo relativo de 1.68 de muerte. O sea, no usar en trauma craneoencefálico. Está indicada en hepatopatía, en sepsis y en quemaduras. Y finalmente, almidón y gelatina son soluciones que en realidad están en estudios todavía. No se les utiliza todavía tanto como los cristaloides. La verdad es que se utiliza para reponer volumen cuando no hay de otra. Pero la verdad es que en realidad esto no tiene estudios concluyentes todavía.